Hola, bienvenidos al podcast de Miss Christie. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos una invitada especial a la cual quiero muchísimo y voy a presentarles y hablarles un poquito de su trayectoria. Rubí Jacomita es licenciada en psicología, terapeuta certificada en Jacomi, tanatóloga, terapeuta gestal, terapeuta cognitiva conductual y entrenadora de mindfulness. Además de atender pacientes nacionales y extranjeros, también ha colaborado en centros de integración juvenil, en el Hospital La Raza y en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Bienvenida, Rubí. Estoy muy emocionada. Muchas gracias por estar aquí. Creo que este podcast va a ser de mucha ayuda tanto para padres como para maestros. Y me encantaría que para empezar nos platicaras un poquito qué es Jacomi y cuál es un poco su historia, ¿sí? ¿Cómo surgió? Ay, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir. Jacomi no es muy conocido aquí en México, pero ya cada vez están como expandiéndolo más, la gente lo está conociendo, lo está viviendo y entonces pues se está creando toda una red increíble de consultantes, porque no les decimos pacientes, les decimos consultantes, eh, más extensa y nos recomiendan y entonces, bueno, pues vamos creciendo. Qué maravilla. Entonces, la gente se está interesando más, todos los profesionales de la salud, llámese enfermeros, médicos, psicólogos, a nivel educativo, es para todo el mundo, y eso es muy bonito decirlo y es importante también. Totalmente. De hecho, a mí me interesaba muchísimo entrevistarte porque, bueno, yo he sido tu paciente Ujú. o me has atendido. Y creo que todo mundo deberíamos de tomar algún tipo de terapia, pero a mí Jacomi me ha parecido muy importante en mi vida porque es una terapia muy amorosa, Mm. muy en el presente y también hace que no te sientas juzgado, sino que llegues al fondo de la situación o el reto que estás viviendo y que puedas identificar cuál es la posible solución en el presente. ¿Así Así es? es, ajá. Hakomi es un método de autodescubrimiento asistido. Nosotros vamos acompañando a la persona a ir descubriendo qué creencias están limitando su estar en la vida. Y entonces, lo que hacemos es quitar este sufrimiento innecesario, porque muchas veces estamos en el presente, sufriendo por cosas que no sabemos ni siquiera de dónde se originan. Entonces, lo que hacemos nosotros en Hakomi es algo que es muy importante, es algo que llamamos presencia amorosa. Entonces, ese es un principio, que tenemos en Hakomi, que enseñamos, o nosotros aprendemos, ¿no? Los que estamos en este lado de, cuando estamos aprendiendo el método, a crear como esta relación de confianza, de seguridad con el otro, ¿no? En psicología es muy importante la relación que se hace con el paciente o el consultante. Es como lo primero y lo más importante para que lo demás, fluya. Entonces, ¿qué pasa? Que la presencia amorosa es un estado de contemplación, ¿no? Entonces, Exacto. cuando tenemos a la persona enfrente, observamos algo que nos nutra de ella, de entrada, ¿no? Eso es lo primerito. Observamos a la persona, puede ser algo físico, puede ser algo que me inspire, ¿no? Tan solo el momento de cerrar los ojos, tomarte un segundito y abrirlos y mirar a la persona, algo nace, algo surge y entonces desde ahí entonces comienzas como esta relación. Haces que la otra persona también se sienta pues en confianza, porque no estamos muy acostumbrados a hablar, ¿no? De lo De que lo que nos pasa, sentimos. ¿no? Sí, Es bien difícil sí. ser sinceros, ¿no? Exacto, Abrirnos como a expresar cómo exacto. nos estamos sintiendo. Jacomi trabaja en un momento presente. Eso. Entonces, hacemos como esta espaciosidad para que suceda lo que quiera suceder. Okey, Nosotros no estamos intentando cambiar a la persona, exacto. estamos intentando que él note que surge y a partir de lo que surge, entonces comenzar a trabajarlo. Lo Guau, podemos trabajar con frases, ¿no? sí, De repente trabaja mucho corporal, ¿no? Quien crea este método es un psicoterapeuta
que se llama Ron Kurtz, que es de Estados Unidos, y él le pone el nombre de Hakomi porque es una lengua Hopi de allá, de los indios, Okey. que significa cómo estoy yo relacionado en todos los reinos, ¿no? Guau. Y entonces, el otro significado que le damos es quién eres tú, ¿no? De acuerdo. Saber quién soy, eh, mi historia de vida, ¿no? Lo que aquí siempre les digo son los 5 sentidos, ¿no? Lo que observamos cuando fuimos pequeños, lo que escuchamos. Hay conductas que son aprendidas y que ni siquiera sabemos que las tenemos porque son automáticas En el inconsciente. en el inconsciente. Entonces, no nos damos cuenta que están sucediendo, ¿no? Sino alguien externo a lo mejor nos lo hace saber, nos dice: "Es que eres muy violento", ¿no? O tomas las cosas muy personal. Y entonces ahí es donde precisamente entramos nosotros, y si tú llegas y trabajamos específicamente ese tema de: "Oye, a mí me gustaría trabajar, ¿por qué soy violento o por qué la gente me está percibiendo de esa manera?", ¿no? A lo mejor ni Exacto, cuenta me estoy dando que sí es real. Y exacto. entonces nosotros empezamos a trabajar precisamente con lo corporal. Ron Kurz, se enfocó muchísimo en lo corporal y entonces él lo que hizo fue como ir focalizando, ¿no? Y entonces cómo se siente eso en el cuerpo, en qué parte del cuerpo está, Eso. si tiene textura, si tiene alguna figura, si tiene alguna imagen. No estamos acostumbrados a ir notando todo esto y esto lo hacemos con atención plena, que es el El mindfulness, ¿no? mindfulness. Entonces hacemos pequeños experimentos en donde nosotros, como terapeutas, los ofrecemos Sí, y entonces vamos viendo qué reacción tiene el tiene el paciente. paciente, entonces, o el consultante, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí hay información que es como capitas, ¿no? Que están Ujú. atrás y atrás, hasta que logramos profundizar, y podemos Encontrar el mirar origen, ¿no? mirar el origen, claro. Y Guau. entonces es como, ofrecerle a la persona una nueva manera de ser, de vivir, hay algo que en Hakomi también le llamamos la experiencia faltante, ¿no? ¿Qué es la Que experiencia faltante? viene precisamente de esa experiencia que nos hizo falta cuando éramos niños o adolescentes, que cuando nosotros la miramos en Hakomi, ofrecemos esa experiencia. Un ejemplo, tal vez un niño que siempre quiso ser abrazado, ¿no? Pero sus papás no tenían esos recursos. Hay papás que no son expresivos, que les cuesta mucho trabajo decir te amo, Expresar. abrazar, ¿no? Sí. Y el niño siempre se quedó con las ganas de ser abrazado o de que alguien le dijera que era importante para él. Y entonces, ¿qué sucede? Que va creciendo y él sigue queriendo que eso suceda, ¿no? Y busca relaciones o su entorno, ¿no? Llámese, cuando hablamos de todos los reinos, es cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando en Hakomi lo trabajamos, si nosotros nos damos cuenta que eso es lo que el niño necesitaba o el adolescente, nosotros se lo ofrecemos como Guau. una nueva manera de vivir. Y entonces el niño registra que eso es posible y que existe. Sí. Y En su entonces presente. en su presente, aunque está en el inconsciente, ¿no? Y Exacto. entonces, cuando lo traemos al presente y se lo ofrecemos, algo sucede, ¿no? Que todo cambia. La Sí. manera en cómo mira al mundo, por lo menos se crea la posibilidad de que puede suceder. Qué maravilla. Y entonces ya puede pedirlo, ¿no? Exacto. Porque antes a lo mejor era lo O limitante, darlo. ¿no? La Ujú. experiencia que limitaba el que él pudiera darlo, y ahora ya lo puede pedir. ¿Sabes? Es como una nueva manera, de aprender. Qué maravilla. Desaprendemos, aprendemos, ¿no? Sí. Entonces, es muy, muy bonito Hakomi. La verdad es que nosotros lo hemos visto, pues, a lo largo de, no sé, 15 años. Yo en lo personal he visto el trabajo personalmente y después ya Con tus ofreciéndolo al consultantes. mundo, ¿no? Sí. Y me doy cuenta que en los niños también funciona muchísimo. Sí, sí, qué maravilla. Fíjate que entiendo que trabajas mucho con Jacomi el momento presente, y también el tema de las emociones. A mí me interesa mucho saber cómo identificar las emociones, porque muchas veces como adultos ni siquiera sabemos en dónde se sienten las emociones. Entiendo que vienen precedidas por un pensamiento, ¿no? Pero ¿cómo se identifican las emociones? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños en casa a reconocer y a identificar esas emociones? Es muy importante lo que estás comentando, porque si desde chiquitos les enseñamos cómo se siente, ¿no? ¿Cómo se siente? Las emociones son, pues,
reacciones ante alguna situación que son psicofisiológicas, ¿no? Empiezan, o sea, el pensamiento, pero se comienzan a sentir. Y Exacto, entonces, si de repente sentimos tristeza, entonces ya sentimos que los ojos están llorosos, a lo mejor sentimos que el pecho se nos contrae, exacto. ¿no? O a lo mejor queremos estar acostados. Y entonces son las respuestas del cuerpo, ¿no? Ante esa situación que, no sé, lo que él lo haya detonado, Ujú, pero esa emoción se llama tristeza. okey, Y así el enojo, y puede ser, el enojo, ¿cómo se siente? Pues igual, ¿no? Se siente, pues, la mandíbula apretada, la sangre caliente, hay niños que quieren golpear, otros que se quieren salir corriendo. Dependiendo del niño, va a ser la manera de reaccionar. Ujú. exacto. Si esas, bueno, está el enojo, la alegría también, ¿no? La Como las alegría, emociones ujú, básicas, las ¿no? básicas, la La tristeza, el tristeza, miedo. el miedo, claro. Y entonces todas estas emociones, si a los niños los enseñamos desde chiquitos a cómo se sienten, primero a nombrarlas, Exacto. ¿no? ¿Qué estás sintiendo en este ¿En momento? dónde lo ¿No? sientes, no? Sí, Ujú. Y te dicen enojo, okey, ¿en dónde lo estás sintiendo? exacto. ¿No? Esto es como una labor que deberíamos hacer los que estamos en crianza, pero Sí, también los maestros, ¿no? exacto. Porque somos los que estamos a cargo de esta etapa tan importante en los Que niños. dependen de nosotros cien Así por es, ciento así como es. padres. Por ejemplo, como padres, ¿qué consejo podrías dar? Porque a mí me tocó, eh, estar presente en una escena en un restaurante donde el niño lloraba y lloraba y lloraba, y los papás empezaron a estresar, se empezaron a poner muy mal, y lejos de consolarlo, a mí me dio mucha tristeza que empezaron a maltratarlo. Y entonces yo dije: "¿Qué es lo que lleva a esto?", porque además es indefenso, porque es un niño, es pequeño y sé que lo aman, pero ¿qué es lo que lleva todo esto? Las emociones que incluso como adultos no sabemos controlar. Primero identificar y luego Ujú, controlar, ¿no? ujú. ¿Qué podrías, aconsejar para gestionar esas emociones? Qué difícil, criar o enseñarle a un niño a que se calme cuando tú, adulto, no sabes calmarte, ¿no? Entonces, primero, yo los invitaría a que los papás estudiaran un poquito su experiencia. ¿Qué pasa cuando yo observo que mi hijo está haciendo un berrinche, o que está muy enojado, o patalea, o grita, lo que sea que suceda en ese momento? Primero es, me detengo, ¿no? Hay algo que en psicología, trabajamos mucho, que es pienso, siento y actúo, ¿no? Okey, Y entonces yo los invitaría y les enseño esto. Primero es pienso, ¿no? ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Lo hacemos al revés, ¿no? Primero le damos unas nalgadas, primero lo sentamos, primero gritamos para quererlo calmar, pero a base del miedo, intimidando, exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El niño, pues, se paraliza del miedo y reacciona y se calma, o si no, grita más, ¿no? Es sí, como esto de quererse desquitar, ¿no? De expresar. Y entonces, si la mamá, papá o quien sea que esté a cargo del niño se detiene primero, ¿no? Es muy común escuchar respira, ¿no? sí, Pero es que sí es cierto, la respiración nos ayuda a oxigenar y exacto, también a calmar, ¿no? exacto, Cualquier cosa que esté sucediendo. Entonces, sí, si nos detenemos unos segundos sin reaccionar, sin hacer nada, solo detenernos y darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en el mundo de tu hijo. ¿Por qué está gritando? ¿Por qué pega? ¿Por qué hace lo que está haciendo? Llámese exacto. tristeza, enojo, lo que sea. Y entonces después, entonces ya, eso ya es cómo se siente, ¿no? Me siento frustrada porque no puedo calmarlo, porque no tengo herramientas. O porque también les da pena que, se estén exhibiendo, también También, se ponen claro, más alterados, ¿no? claro. Porque sí, es incómodo para todos los que estamos en ese restaurante, fue muy incómodo, pero lo más incómodo y triste para mí fue ver que en lugar de tranquilizarlo, de mirarlo a los ojos, de estar con él, pues, se mostró un tanto agresivo el papá con el niño, ¿no? Sí, y también, o sea, a ver, público, gente alrededor, sean empáticos. Sí, No sabemos si el niño tiene TDA, no sabemos el mundo que está lo viviendo que ese está niño, pasando. ¿no? Entonces, puede ser que ni siquiera sea una reacción de su condición, ¿no? O puede ser que sí, sea enojado y que no esté bien como gestionadas estas emociones. Pero muchas veces los papás lo que hacemos es repetir lo que hicieron con nosotros. O sea, si a Los mí me patrones. pegaron, si a mí me gritaron, entonces lo hacemos y no nos damos cuenta ni Guau. lo cuestionamos y creemos que está bien. Entonces, yo los invitaría más bien a siempre cuestionar
cuestionarse, ¿no? ¿Hay otra manera diferente de vivir? Exacto, ¿No? O tiene que ser lo que a mí me enseñó mi papá o cómo me enseñaron ellos, ¿no? exacto. Entonces, una vez que ya hayas como esta parte de sentido, ¿no? ¿Cómo se siente eso conmigo? Frustración, tristeza, a lo mejor hasta yo me enojo también de ver a mi hijo enojado. Sí, hablarlo con él. Entonces, invitarlo al diálogo, ¿no? Invitarlo como buscar estrategias. Los papás tenemos que ser muy creativos, porque Okey. los niños, pues claro, o sea, ellos tienen una mente, todavía están aprendiendo. Ellos no saben cómo gestionar lo que están sintiendo o cómo nombrarlo. Sí, Y entonces, a lo mejor lo invitas a que se tomen un vasito de agua, o van a comprar algo, o solo te sientas a su nivel, te bajas, a sentar con él tal cual, sí. ¿no? ¿Y qué importa lo que diga alrededor la gente? Es mucho más importante cómo tu hijo va a aprender de esa experiencia, Me encanta ¿no? lo que estás diciendo porque además yo lo he vivido en el aula. Fíjate que las maestras, pues, somos una imagen de autoridad dentro del aula, aunque a mí siempre me ha importado mucho la parte de conexión con los niños. Ujú. Y esto precisamente por las experiencias que yo viví, cuando era estudiante. Recuerdo que tenía una maestra que lo único que hacía era llegar, sentarse en el escritorio, dictarnos, y no hacía otra cosa más que eso, jamás algo visual, jamás una actividad, jamás, porque además, pues ella yo creo que estaba nada más esperando a que diera la hora de salida, ¿no? Y yo un día me dije: "Nunca voy a ser maestra y nunca voy a hacer eso". Ujú. Entonces, me lo puse como meta, y en mis clases, en la escuela donde he dado clases, nunca me siento. Y si me siento, es en una silla junto al alumno, ¿sí? Porque me pongo a su nivel. Ujú. Eso que estás diciendo me encanta. ¿Por qué? Porque justamente pienso que sí, que el miedo, como tú bien dices, puede paralizar o puede ponerte en modo huida, de aquí me voy, y entonces no se da el ambiente propicio para el aprendizaje, porque si bien somos una guía, más que autoridad, somos una guía para los alumnos, pero ellos a veces les tienen miedo por las experiencias anteriores que han tenido, ¿sí? Por los significados que le dan a cada cosa. Miedo a que no voy a salir al recreo o voy a reprobar. O fíjate que tengo un caso que me dio mucha tristeza de un chiquito que tengo yo aún todavía en clase, que lo amo, que le mando un saludo a mi niño Ujú. precioso, que le costó trabajo aprender a leer y escribir en el colegio en donde estaba. Y cuando vino a las clases privadas, conmigo, me dijo: "Miss, gracias por enseñarme a leer y escribir, y ahora solo quiero que mi mamá me inscriba en la escuela donde estaba para que vea esa Miss, Qué la que padre. me dijo que yo Ujú, nunca iba a aprender a leer y escribir, que vea que sí lo logré, que sí lo conseguí". ujú. Dije: "Guau, ¿cuánto podemos como maestros afectar o apoyar a los chicos?", ¿no? Porque además están en este proceso del desarrollo. Entonces, ¿tú qué consejo le podrías dar a los profesores, a las maestras que están frente a grupo? ¿O cómo puede ayudar Jacomi, que creo que muchísimo, pero tú nos dirás, para que pueda funcionar en el aula esta parte creativa y de un aprendizaje relajado? Primero que nada, te quiero agradecer por tener ese compromiso con ellos, con los niños. Eres Los una amo. fuente de inspiración, ¿no? Gracias. Y el papel que tienes, lo tienes muy claro. Y eso ojalá y todo el mundo lo tuviera, ¿no? Como esta inspiración para que los niños, eso que tú me estás platicando se le va a quedar para toda la vida al niño. O sea, el niño Sí. aprendió el aprendizaje a través del amor, Así de es. la felicidad, ¿no? Sí, Y entonces eso me gustaría compartirlo con los maestros, ¿no? Lejos de que te vean como esto, hosco, como frío, como, creando juicios todo el tiempo a los exacto. niños o haciendo esta diferencia, sería mucho mejor que vieran en cada niño cuál es su habilidad, cuál es su talento, y entonces desde ahí, ¿no? Nombrarlo, aplaudirlo, agradecerlo El incluso. reconocimiento que es tan Ujú, ujú. importante. Y entonces los niños se la creerían, Exacto. ¿no? Porque los niños lo que necesitan son espacios seguros Eso. en donde sepan que la persona que está con ellos creen en ellos, confían en ellos y que les aplaude, ¿no? Sí, Muchas veces en casa no lo hacen, ojalá que todos los papás lo hicieran, ¿no? Pero, yo te platicaba, digo, y esto es como un ejemplo, yo te platicaba, de un caso, un algún maestro, y se me quedó muy grabado. Él nos decía que en un concurso escolar estaban 2 niños compitiendo, y entonces él dio su mayor esfuerzo, luchó muchísimo por su lugar y fue un empate.
Y entonces dice el niño, bueno, mi maestro ya es un adulto, hoy lo platica, ¿no? Como esa vivencia infantil. Y él decía, es que mi papá me empezó a regañar, me empezó a decir, es que te faltó más, ¿cómo no ganaste el primer lugar? O sea, como quita ese niño y tú tenías que tener el trofeo, ¿no? Ups, Y entonces yo me quedaba así como de, oye, pero si lo que nada más quería era que me dijeras bien hecho, ¿no? claro, Y entonces yo observaba al otro niño, yo veía cómo su papá, pues, lo abrazaba, lo reconocía, le aplaudía. Y entonces a esa edad chiquito, yo me cuestioné como de, ¿por qué? Si hicimos lo mismo, ¿no? exacto, Y entonces no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con mi papá, ¿no? Que la expectativa para mi papá era otra, no era la que estaba exacto. sucediendo. Y entonces, lo mismo con los maestros. Dejemos de estar etiquetando, enjuiciando a los niños, siendo violentos. Hay que aprender a mirar en cada niño esas cualidades y mostrarnos desde una presencia, digo, por eso yo siempre en Jacomi digo presencia amorosa, Y lo es. porque es una manera de ser, pero de nutrirte del otro. Y entonces, cuando aprendemos a mirar a los niños desde ese lugar, todo lo demás se relaja. Y entonces el niño aprende, tiene mejor memoria, Claro, ¿no? El mejor aprendizaje, sí, no falta a la escuela, ¿no? exacto, va con Le alegría. encanta ir a la escuela, ¿no? Sí, Todo lo que tú le enseñes como maestro, lo va a absorber, o sea, para él va a ser una fuente de curiosidad, ya de por sí los niños son curiosos, sí, ¿no? sí, Tienen me una mente encanta. muy curiosa y todo quieren Sí, descubrir, y si tú como maestro te posicionas en ese lugar fomentando más la curiosidad y dándoles ese espacio, entonces los niños pueden aprender lo inimaginable por la edad que tienen, ¿no? exacto. Tienen una absorción de conocimiento impresionante. Sí, y además el ambiente, cuando es un ambiente relajado, de confianza, donde ellos se sienten seguros, como bien dices, pues sí el aprendizaje se da mucho más fácil. Incluso, fíjate que y la creatividad, por supuesto, ¿no? A Totalmente. mí me da risa que cuando les platico a mis amigas, porque de repente me dicen: "¿Y de dónde se te ocurre tanta cosa?". Yo les digo: "No lo van a creer, pero mis mejores momentos es cuando estoy regando mi jardín, es cuando empiezo a crear, porque estoy conmigo y estoy creando, o cuando lavo los platos, o cuando me estoy ¿por qué? Porque creo que es un momento que es para mí, y me identifico mucho en eso con Jacomi, ¿no? Porque es el momento presente y un espacio tranquilo donde puedas, dar rienda suelta a la creatividad. Y eso se le llama una meditación activa, ¿no? Okey, Lo que tú haces es eso, un momento en el que estás contigo con una distinta atención o sí, una atención más, centrada, y entonces desde ahí pueden salir grandes cosas, grandes ideas, ¿no? Mucha reflexión, sí, introspección. eso, Y entonces, claro, esto del activo y ojalá todos los papás y los maestros incluso se dieran cuando están sobrepasados en un grupo, sí. ¿no? Porque también hay veces que los saturan demasiado, Sí, sucede demasiado, sí. ¿no? Es que el tiempo pasa muy rápido en el aula y además son muchos niños. Ujú. Sí, Y sí, ustedes también, digo, dependiendo, pero si hablamos de niños de kinder, de primaria, que son pequeños, tienes que estar súper observador, con un foco amplio, ¿no? Para que no se te vaya nada, o no se te caiga uno, o no se peleen, lo que sea. sí, Entonces, claro, si de repente te sobrepasa, entonces yo te invito a que te vayas al baño o salgas tantito al patio, ¿no? Pidas como un tiempo, y entonces eso, respires, camines. La meditación activa no solo es sentarte, como en posición de mariposa y cerrar los ojos y respirar. Hay meditaciones son caminando, ¿no? okey, Hay meditaciones que no necesariamente, tienen que ser totalmente paralizados. Y exacto. basta con un minuto que lo hagas, ¿no? O sea, sales, caminas, vas al baño, tomas como ese respiro que necesitas para regresar con tu grupo, ¿no? Y hacer lo que te toca en tu horario de trabajo, ¿no? Exacto, me encanta, Ujú, qué buen consejo. ujú. Pues, Rubí, estoy feliz, fascinada, me encantaría que vinieras una próxima ocasión Ay, sí. porque me gustaría mucho profundizar en el tema de las emociones. Creo que es súper importante porque, pues, a mí no, de niña no me enseñaron a identificarlas y creo que vemos muchos adultos así, hasta que ya le toca a uno hacer esa labor, ¿no? Y la verdad es que me siento muy contenta, muy plena y muy feliz de tenerte aquí. Por favor, dinos tus redes para que te puedan contactar en caso de que quieran alguna orientación de este método maravilloso que es Hakomi. Y a mí me encuentran como Rubí Jacomita en todas las redes, y entonces, bueno, pues para mí es un gusto siempre hablar de esto,
es interminable porque hay tanto que decir y tanto que compartir. No, y además, se disfruta muchísimo la terapia contigo. Yo por eso recomiendo a muchísimas personas, porque de verdad, a mí me ha ayudado muchísimo y de verdad se disfruta. Yo cada que terminaba mis terapias, que ya las voy a volver a retomar, me sentía renovada, de verdad. Algo que es importante, es que Hakomi no son procesos de 1 año, de 2 años, ¿no? Son procesos realmente rápidos, porque como exacto, nos estamos como en el momento presente y con temas específicos, de alguna manera sanas, lo que tienes que sanar, ¿sabes? Y Sí. entonces es como, bueno, adiós, que les vaya bien, ¿no? Ustedes pueden solos, y cada vez que quieran regresar por algún tema en específico, pueden hacerlo y no hay, no Maravilloso. hay dificultad de tener que estar en una terapia como muy larga. Me encanta. Y la última pregunta que siempre le hago Ajá. a mis invitados es, cuando eras niña, ¿qué querías ser de grande? Cuando era niña. Eh, siempre, me preocupa bueno, primero que nada, cuando era niña era chismosa, ¿no? Me gusta el chisme. No, y lo digo, genuinamente, Ujú. porque yo viví con adultos, entonces todo mi entorno eran adultos. Yo Mm. recuerdo que mis primas eran, pues, 10 años más grande que yo, ellas ya estaban en la adolescencia, yo era una niña. Y entonces me encantaba el Mm. chismecito, ¿no? Del novio, de lo que estaban viviendo, de no le digan a mi mamá, de me voy y me escondo, ¿no? Y entonces yo me volví muy observadora y muy buena escucha, porque me daba curiosidad. Yo decía: "¿Qué Guau. hacen mis primas?", ¿no? ¿Y lo que estás haciendo ahora? Exacto. Y entonces, cuando yo, pues, creo que lo fui desarrollando desde ahí, ¿no? O sea, ahorita cacho que, claro, ¿Te gusta seguramente me escuchar? gusta mucho. Tengo muy buena escucha, claro, Lo sé. la tengo desarrollada y soy muy observadora. Y además, pues, esa interacción que tienes de verdad es muy amorosa y yo te lo agradezco muchísimo, de verdad. Nos vemos en el próximo. Gracias por esta gran experiencia. Gracias, mira, me dejaron hasta con una sonrisa de recordar eso. Qué bonito. Bye. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este maravilloso tema. No olviden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y regalarme un like. Gracias.